Buenas tardes a todos y todas. Esta es la tercera sesión del evento Transfronteras y Temporalidades organizado por el Centro Cultural de Lima y La Paz. Antes de comenzar, nuevamente queremos agradecer a los organizadores, a todos los técnicos, a todos los que están haciendo posible que podamos comunicarnos, tener estas sesiones tan gratas. También saludo a las personas que están a través de la web, así es que muchas gracias. Esta sesión, esta última sesión, la hemos denominado Futuros Posibles, Políticas Indígenas para la Subsistencia. Y tiene que ver con el gran tema que nos convoca a todos y todas, ¿no? El colapso generalizado y la crisis climática mundial ha hecho girar la atención a los pueblos originarios para conocer sus formas de vida y valores que a través de milenios han mantenido una relación sostenida con las comunidades de plantas y animales de su entorno. El extractivismo neoliberal y el desproporcionado dominio del ser humano sobre la naturaleza ha ocasionado un impacto irreversible que atenta contra la seguridad alimentaria, la vida de la humanidad, generando relaciones de desigualdad a escala mundial. Todo ello hace necesario reaprender de las lógicas indígenas que se basan en el principio de igualdad entre humanos y no humanos y el uso consensuado de recursos. El día de hoy tenemos a dos invitados especiales, ¿no? Está Lupe Benítez, que está acá en Lima, y tenemos a Miguel Canaza, que está en La Paz. Vamos a comenzar con Lupe. Te voy a presentar Lupe. Lupe es directora y guionista. Lleva más de 10 años produciendo una filmografía amazónica en temáticas socioambientales, ancestralidad y naturaleza. Ha realizado proyectos de cine que han sido premiados por el Ministerio de Cultura y la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, DAFO, en los cuales reflejan la mitología, la tradición oral, la concepción del mundo y la identidad cultural de los pueblos originarios. De esta forma, convierte sus obras en un instrumento de memoria y a la vez un elemento para la visibilidad, el reconocimiento y la defensa de los pueblos andinos amazónicos. Sus películas de alto contenido simbólico retan a la sociedad nacional a una reflexión sobre la historia y la realidad amazónica. Curuinsi Cine, que es la casa realizadora que ella dirige, tiene especial interés en la Amazonía. Está dedicada a producir contenidos audiovisuales con enfoques educativos sobre mitología, territorio y naturaleza. Lleva 8 años impactando en la vida de niños y niñas, adolescentes y jóvenes de pueblos amazónicos mestizos y comunidades nativas, desarrollando proyectos cinematográficos y de gestión cultural. Además, ha sido ganadora de distintos premios otorgados por el Ministerio de Cultura, así es que te voy a dar el micrófono, Lupe, para que comiences y nos comentes de tu trabajo. Hola. Buenas tardes con todos. Estoy muy emocionada y contenta de estar acá en el Centro Cultural de España. De verdad, para mí es todo un honor estar aquí junto contigo también. Maru, gracias por la invitación. Estoy encantadísima y hablar de este tema que tanto me apasiona y contarles mis vivencias, lo que he estado realizando en el tema del cine amazónico, ¿no? Para mí este título ha sido muy impactante desde que me llamaron, ¿no? A hablar del tema de los futuros posibles políticas indígenas para la subsistencia, ¿no? Es un tema bastante controversial hablar de estos temas porque sabemos la vulnerabilidad que tiene la Amazonía, realmente en sí, la madre tierra, ¿no? Y aquí he venido trabajando y enfocándome en esto de una manera muy sensorial, muy apasionada en lo que es el tema del cine de ficción, ¿no? Para mí, mi reflexión ha sido un poco estos procesos de transformación de la existencia y estabilidad de los pueblos amazónicos. Creo que esto para mí sí es importante, no entender tanto la subsistencia, sino una existencia y una transformación que los pueblos amazónicos tienen que asumir de aquí para adelante.
¿no? Acá hay un pequeño resumen fotográfico del trabajo que yo encarno, un poco el tema de la fauna silvestre, el tema de las culturas vivas, ¿no? El tema de mitología, que es algo que de verdad tenemos un mapa latinoamericano y aquí en Perú casi como 47 más o menos familias, ¿no? Culturas y familias lingüísticas, ¿no? Más, hay muchísimo más, pero hay algunas que ya se han ido desapareciendo y otras que son estos pueblos en aislamiento, ¿no? Que también es todo un mundo por conocer, ¿no? Y la película que ya justamente vamos a un poco conversar de ella, ¿no? Que ya les voy a mencionar el nombre, que ahí sale su fotito, ¿no? A ver, voy a pasar para compartirles un poco un material que lo he traído especialmente. Creo que ¿está prendido? Ay, sí, por favor, gracias. Entonces, vamos a presentarles un video un poquito, creo que ya está listo, ¿no? Sí. Este, ya, perfecto. Bueno, este es un trabajo que se realizó conjuntamente con el Ministerio de Educación en un trabajo que ya vienen realizando muchísimos años, reuniendo a niños de todo el Perú, ¿no? De pueblos originarios, y para mí fue hermoso poder compartir un trabajo de cine, porque producimos 3 cortometrajes pequeños, pero muy significativos, ¿no? Sobre el tema de territorios, identidad, lengua, ¿no? Y un poco verlas como visiones de cada pueblo, ¿no? Trabajamos con Cejas, con Madija, ¿no? Para mí era como sorprendente encontrar esa cultura porque era casi para mí nuevo, ¿no? Entonces, para mí conocer a estos niños de diversas culturas fue algo muy, muy satisfactorio, ¿no? Sobre todo que el compartir y dialogar con diversas culturas, ¿no? En contando historias de ficción para que ellos puedan también desarrollar y saber decir, no solamente comunicarlo en español, que es un proceso también delicado, cómo decir las emociones, sino también en su propio idioma, fue para mí un aprendizaje realmente encantador, ¿no? Ellos pudieron cantar, vieron las imágenes, ¿no? Un poquito de esos extractos, pero yo sentía de que cada día ellos iban metiéndose muchísimo más en la historia, empoderándose cada vez más y tratando de hacer, validar realmente lo que ellos estaban queriendo mostrar, ¿no? Cuando vinieron acá a Lima, ¿no? Entonces fue un compartir muy hermoso con ellos y yo siento que es muy valioso, ¿no? Saber de que ellos son un futuro real, o sea, un futuro que sabemos de que esa transformación que ellos tienen que empoderarse para tener una autonomía acerca de su cultura, pues está dialogada con toda la tecnología que se está viviendo. El cine tiene un mecanismo realmente no solamente para mostrar algo, sino también visibilizar algo y poder contar estas historias que con estos niños se pudieron realizar, ¿no? Entonces fue un aprendizaje mutuo, ¿no? Y vamos a continuar también mostrando, ahí está, un trabajo que se hizo con las mujeres chipivas. Hão maiti, hão parnuti, hão shu, itan bi hão kuria. Hei noar, nanu bustati, mustati, itastati. Hei noar, buknueti. No que bao, hato na sina bo no ama.
no va que no hatong awin to tapi que hatong ha de tepi kota ha usupi kota una ya makatikane iso biki una katikane ha usupi kota ha yuka kana yui katikane hatong ui kushitia ui kustopa kitaitia hai que ha hene tian pi kota ki kitia ha tian hai so de biki un yui katikane raro raro shamani ya isomba neska shamani raro raro shamani nato no mabwa mi ya isomba neska shamani raro shamani raro shamani nato no mabwa raro shaman Bueno, estos trabajos que se realizaron conjuntamente con el CAP, que es un centro de aplicación muy dedicado al tema amazónico, ¿no? De hace muchísimos años, ¿no? Con Manuel. Y ese trabajo fue muy especial para mí porque la participación de las mujeres fue fundamental, casi todas salieron, ¿no? Era un trabajo en equipo, ¿no? De que cada una tenía que crear una historia, ¿no? También estar en el proceso un poco técnico, pero realmente ellas quisieron dar su voz, ¿no? Quisieron salir frente a cámaras y todas contar su propia historia, ¿no? Y fueron casi 14 testimonios en 3 cortometrajes documentales que se realizaron y fue bastante hermoso saber ese compromiso que fue también un corto tiempo, pero que se dio en este lugar de Cantagallo, ¿no? Acá en Lima también, y que pudieron compartir no solamente una vivencia de sus pueblos, de su cultura, sino también saber el tema del liderazgo. Yo creo que el tema de la mujer amazónica va muchísimo más, que todavía es algo que se tiene que ir trabajando muchísimo, que es aparte de las artesanías o las prácticas tradicionales, sino también la parte de cómo la mujer se va incursionando en el tema de la política. Yo creo que eso también hay unos cambios muy paulatinos de que ellas van tomando esta autonomía propia. Para mí me sorprendía muchísimo porque este extracto que le he mostrado, bueno, hay en todos estos documentales que seguramente también les podemos brindar, ¿no? Es descubrir también estos cambios de la tradición que se ha ido manejando y cómo estas tradiciones van transformándose con el tiempo, cómo este proceso también de descubrir qué es lo que se va perdiendo y qué es lo que se va retomando, ¿no? Con el tiempo acerca de la cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, ciertas prácticas ya se han dejado de hacer, ¿no? El tema del idioma para ellas fue fundamental porque en esta experiencia nadie quiso hablar en español, ¿no? Era hablar en su idioma propia, sentir sus cantos, ¿no? Justo con una abuela, ¿no? Me decía que estaba muy agradecida en este momento, no solamente de participar, sino que dejaba un testimonio que ella sentía que era no solamente para estos años venideros, sino para años que ella seguramente deja como algo inmortal, ¿no? Entonces ella se ponía muy emocional en ese sentido de poder dejar una voz propia, ¿no? Creo que hay bastante todavía muchas cosas que decir de estas culturas que realmente tienen una nación, un empoderamiento muy fuerte, ¿no? Y ahí no solamente trabajamos el tema de liderazgo, sino también de migraciones, porque todas estas personas ya están viviendo en este espacio de Lima ya más de 20 años, ¿no? Posiblemente, y hay un cambio paulatino, pero igual sus raíces están
muy asentadas, muy tejidas, entonces yo creo que eso también es muy importante saber conducir, saber de que este proceso transformador realmente está dando muchos brillos diferentes y de que no es una resistencia, sino al contrario, es algo que yo creo que paulatinamente esa autonomía va a dejar fluir y va a ser algo bastante armonioso, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Llegar a otro tipo de pieles para poder hacer estos cambios, ¿no? De cómo vemos las culturas vivas en esos momentos. Ahora, ¿esto? Ahí está. Mauricio, Muramyakume. Mauricio. Mauricio. Narifu. Ualevi, Mauricio. 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 Creo que están jugando conmigo. Tengo que hacer un encargo. Mañana voy a salir temprano. A mí nadie me condena. Yo soy un mitallero. Pronto de estrenarse. Muy pronto, muy pronto. Bueno, como lo ha contado Maru, no, yo soy una realizadora, soy una amante me encanta el cine de ficción, y uno de mis ejes principales es el cine fantástico, ¿no? El cine, especialmente la mitología amazónica, y casi toda esa experiencia que he estado caminando en la montaña, no solamente viendo un poco el espacio de la gente, sino entrando al monte, ¿no? Viviendo unas experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Que realmente tú sientes, ¿no? Este ser viviente, no solamente como una parte orgánica, sino también una parte espiritual. Entonces, esta película conversa un poco todos los ejes que yo veo, entre la parte ancestral, mitológica, ¿no? Y yo trabajé con el pueblo Chipío ahí en Pucallpa, que fue la filmación. Realmente fue hermoso y también duro al mismo tiempo, porque son retos. La naturaleza siempre te propone, te hace ciertas exigencias que al final tiene un bello resultado, ¿no? Aquí este mensaje de esta película, yo creo que siempre yo lo he visto desde un lado de este equilibrio, el equilibrio de que siempre tenemos que tener como existencia humana, ¿no? De no generar un exceso, ¿no? Y yo creo que acá el tema del consumo, el tema de los que se está planteando muchísimamente, el tema de estos mercados, esta forma de cómo se me está manejando, pues un poco la civilización, pues acá te genera un cambio, una reflexión de conciencia de hasta dónde podemos llegar como seres humanos, ¿no? Y acá es este mensaje, ¿no? De buscar un equilibrio, pero es un mensaje de un equilibrio espiritual, ¿no? Que nosotros le denominamos a la madre tierra, a este ser viviente, ¿no? Como el señor de los animales, ¿no? Este es un mensaje que lo transmito a través de una persona, ¿no? Que es un mitallero, pues mestizo, ¿no? Que entra a este universo, a veces no pedimos permiso, ¿no? No sabemos estos territorios sagrados que estamos pisando, que están de todos estos seres, ¿no? Que realmente la visión amazónica lo tiene muchísimamente claro, ¿no? Entonces, en estos pasajes, como ven aquí en estas fotos, ¿no? Vemos un poco el tránsito y este viaje del mitallero que hace, ¿no? Entre estos seres, ¿no? Que nosotros podremos decirle duendes, chuyachakis, chachicos, o sea, realmente tienen muchísimos nombres, y en Latinoamérica muchísimos más, ¿no? Entonces, y también yo quería encarnar la parte femenina, la parte más armoniosa, o un poco más
delicada con la parte de la mujer, ¿no? Que sí, también fue una cosa muy orgánica mía de transmitir esta sensación de traducir un poco lo que son los árboles, las plantas, los animales, ¿no? Que fueron también hecho los diseños con artistas amazónicos, ¿no? En Pucallpa, y se crearon todo este mundo fantástico. Y finalmente el viaje de este cazador tradicional, ¿no? Yo siempre dialogo esa parte de lo que es o lo que ha sido antes y de lo que ahora pues todo el consumo y un consumo excesivo no solamente por las armas que se manejan, sino también los peligros que hay en el uso de ciertas armas que realmente son muy peligrosas, ¿no? Que a veces se trabajan, que le dicen las tramperas, ¿no? Que a mucha gente que va al monte ya no es un lugar seguro, sino es un lugar que tú caminas y te puede producir un accidente o hasta una muerte, ¿no? Entonces, todas estas cosas que yo he querido plasmar, todos estos ejes es un cortometraje, ¿no? Todavía la película posiblemente llegue después, ¿no? Que se pueda hacer un largo, pero sí es un cortometraje que esperamos ya poder lanzarlo el próximo año. Vamos al presidente. ¿Qué hacen ahí, niños? ¡Salgan de ahí! ¿No ven que estamos trabajando acá? ¡Lárguense! Tu abuelita se lleva a tu hermanito. Se ha puesto mal. Yo soy Dalil. Bueno, este es también un tráiler de un cortometraje que se llama Dalila, Guardiana del Monte, y para mí uno de los ejes que también me apasiona muchísimo es el tema de territorio, ¿no? El territorio es un espacio no solamente, o sea, un espacio enorme, sino es un espacio como un hogar, ¿no? Se ve como una dimensión diferente de lo que nosotros podemos verla en una ciudad, ¿no? Entonces, este camino que yo he venido a transitar para trabajar una historia que transmita esta sensación de cuidado, de expander el hogar, no solamente de una casa, sino tu chacra, el monte local que hay, ¿no? Que vendría a ser el bosque. Yo sentía que en esta historia se tendría que plasmar de una manera entretenida, fluida, a través de la historia de una niña, ¿no? Y que creo que es una premisa de un proyecto que también he venido trabajando muchísimo tiempo. Entonces, esta niña es como una pequeña heroína que podría ser un ejemplo de muchas historias en diversos pueblos, ¿no? Sobre el cuidado de estos espacios, ¿no? Y no solamente con temas políticos, sino con temas más accionarios, con temas más sensoriales, ¿no? De saber proteger el lugar donde vives, ¿no? Entonces, es una historia que realmente me ha encantado muchísimo porque es una niña que no solamente por cuidar sus gallinas, sino también cuidar los espacios donde están entrando personas que realmente no tienen pues un nivel de conciencia o un estado de cuáles son los lugares que tienen que respetar, que tienen que cuidar, que conservar y todo, ¿no? Hay mucho el tema de tráfico de tierras en la Amazonía, ¿no? Y es un tema bastante peligroso, ¿no? Que se maneja no solamente acá en Perú, sino en en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, esta historia pues cuenta un poquito ese tema de territorios, ¿no? Y bueno, también estos territorios que protegemos están de seres vivientes, que yo le llamo los seres fantásticos, que son los animales, que son la fauna. Para mí, una de mis posturas es ver el bosque como algo integrado, ¿no? Como un sistema
acerca de que la reforestación no solamente con árboles, sino con animales, ¿no? Animales que en un tiempo vivían en estas zonas y que después han dejado de estar. Entonces, para mí este trabajo pues ha sido como un escenario hermoso del trabajo que yo vengo haciendo sobre el tema de fauna, ¿no? Y bueno, seguimos. Acá es. ¿Qué buscas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Papá. Hijos del monte. Tú siempre serás parte de mi familia. Bueno, bueno, esa es una película demasiado deseada, esperada. Ya son casi 10 años de este proyecto que se llama Celeste y Pequeño Sajino. Realmente ha sido un viaje larguísimo. Cuando nació este proyecto, nació con Curubinsi Cine, que es la productora que realmente está llevando todo este corazón amazónico, porque yo siento de que esta película pues tiene ese espíritu, ¿no? que siempre he querido plasmar acerca de estas historias mitológicas, porque en esta historia que nació solamente el tema del cuidado de un animalito, de un pequeño sajino, de un traficante, se fueron sumando cosas sobre el tema de mitología, inspirada por artistas amazónicos, se fue sumando el tema de la abuela, ¿no? Se tenía todavía como algo ambiguo si podía ser una cultura ya de la zona lamista o chawi, en la zona donde se hace en San Martín, pero finalmente decidimos por la cultura wajún. Yo tengo una cercanía muy especial de una amiga, que es Liseta Tamaín, que es una también activista de su lengua y todo. Entonces yo sentía de que, bueno, la historia iba empalmándose y recreando esta parte ancestral de la abuela, ¿no? Acerca de su idioma y saber cómo le transmitía esto también a su nieta, ¿no? Entonces, la historia, pues en estos 3 años, pues ha evolucionado, creo que ha sobrepasado muchísimas cosas que yo ni siquiera me lo podía imaginar, ¿no? Y tiene esa virtud, ¿no? Que yo creo que es el tema de no solamente el cuidado y la conservación, pues de estos espacios naturales, sino también entender la idiosincrasia y los pueblos que están ahí en estos lugares, ¿no? Casi nosotros filmamos completamente casi todas las historias que hago de ficción, trabajo con la misma gente local, con los mismos niños de la zona. Por ejemplo, el corto que vieron de Dalila se filmó en Lamas, era también la misma niña era de esa zona. Esta niña donde se ha filmado es en la zona de Moyobamba, en un lugar de aguas verdes, en el bosque de protección del Alto Mayo. Entonces, saber de que esos niños lideran este proceso de contar, de poder salir, ¿no? De visualizarse, pues para ellos fue algo
maravilloso, ¿no? Y yo creo que pues se sienten en este pequeño extracto que ya esperemos poder estrenarlo en junio de próximo año, sí o sí. Y bueno, que lo puedan disfrutar. Así que encantada, muchísimas gracias y bueno, seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lupe. Después vamos a tener una ronda de preguntas. Ahora vamos a darle el paso a Miguel Canaza, que está en La Paz. Miguel, te voy a presentar. Miguel Canaza es antropólogo e investigador social con varios años de experiencia. Tiene una maestría en desarrollo rural sostenible, estudios en metodologías horizontales, interculturalidad y educación, con especialización en políticas del cuidado y género. Ha realizado estudios en procesos de enseñanza, crianza, infancia en pueblos indígenas, así como pobreza multidimensional en municipios del Oriente, abordando temas como cambio climático, migración plurilocal y salud sexual, salud reproductiva en distintos pisos ecológicos. Es investigador en desigualdad de géneros y barreras de acceso a la salud, violencia y muertes maternas. Trabaja el tema de comprensión de las concepciones de los pueblos indígenas originarios campesinos sobre el buen vivir. Es expositor en diferentes talleres y reuniones especializadas en investigación antropológica y tiene mucha experiencia en procesos de sistematización de información y desarrollo de investigaciones cualitativas en distintas áreas de salud, economía, empoderamiento, educación, derechos sexuales, medio ambiente y conservación, política, desarrollo y alimentación. Además, ha publicado distintos artículos en el área de antropología, salud, sexualidad, religiosidad, jóvenes, adolescentes, niñez y movilidad. Actualmente es docente de la Universidad Mayor San Andrés y es miembro del grupo de trabajo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Claxo, el grupo de trabajo Migraciones y Fronteras Sur-Sur. Adelante, Miguel, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Contento de participar en este evento que es interesante. Me ha agradado bastante la exposición de la colega. No sé si está bien. Y bueno, también un poco compartirles la experiencia y el trabajo que ahora estoy desarrollando en el último tiempo, ¿no? Que tiene que ver con este eje de la mesa que precisamente desafía, ¿no? Estos acontecimientos de lo que está ocurriendo con el cambio climático en los pueblos indígenas, en este caso de las tierras bajas de Bolivia, ¿no? Y voy a un poco comentar y exponerles el trabajo que voy realizando y que voy haciendo. Bueno, en esta parte muestro un poco con los círculos verdes la ubicación de algunos pueblos indígenas ubicados en las tierras bajas de Bolivia, ¿no? Con los que he ido haciendo trabajo de campo y conociendo un poco sobre estas perspectivas, sobre estas ideas del cambio climático, ¿no? Ahí en en el círculo, ahí están los pueblos chimanes en los municipios de San Borja, Yucumo, en esa región básicamente cerca a la ceja de selva, ¿no? También más al este están los sirionos de Ibiato y más hacia el sur los guarayos, ¿no? Que se encuentran también en un municipio del Puente, ¿no? Y más abajo, hacia el sur de Bolivia, están los guaraníes, ¿no? Y ahí hemos visto dos municipios que son los de Macharetí y Huacaya, ¿no? Y muestro este mapa porque también un poco coincide con la deforestación enorme que está ocurriendo en el país, ¿no? O sea, este es un mapa de deforestación donde también coincide con la ubicación de los pueblos indígenas, por lo menos con estos cuatro, ¿no? Pero también coincide con información, ¿no? Que recopilada, por ejemplo, por
el Viceministerio de Defensa Civil, donde registra que los eventos más recurrentes que afectan y tienen eventos permanentes, por lo menos en los años continuos, en estos últimos años, también son estos territorios, ¿no? O sea, y coincidentemente también son territorios donde se nota la pobreza, la deforestación, la falta de atención, ¿no? Son territorios frágiles, son territorios vulnerables, donde prácticamente están estos pueblos indígenas y que hoy viven estas inclemencias del tiempo, ¿no? Pero vemos cómo el cambio climático está afectando a los pueblos indígenas, ¿no? Y en estos 4 pueblos, por lo menos que he mencionado, el cambio climático básicamente ha trastocado toda la vida, es decir, ha trastocado todos los niveles de la vida de las poblaciones indígenas, ¿no? Lo que ha generado la profundización de las desigualdades, ha ampliado las brechas de género, también hay una migración permanente y constante, ¿no? Lo que lleva a forzar a acceder a trabajos precarios, ¿no? Sin seguros, sin posibilidades de ascenso social por lo menos, ¿no? Entonces, el cambio climático obviamente está dañando, ¿no? a estos pueblos indígenas, pero ¿cómo ellos conciben estas ideas de cambio climático, ¿no? Y estos pueblos indígenas, no voy a hablar tanto de las diferencias, porque hay también diferencias en torno a estos pueblos, ¿no? No es que todo sea homogéneo, ¿no? Sino que en esta exposición no voy a tocar esa parte, sino solamente más o menos las coincidencias y las semejanzas que tienen estos pueblos indígenas en torno al cambio climático. Y hay un punto importante, ¿no? Que, por ejemplo, cómo conciben la naturaleza, ¿no? O sea, y obviamente conciben a la naturaleza con su propia fuerza, con su propia vida, es decir, como un agente capaz de accionar y hacer por sí misma, ¿no? Es decir, independientemente de los humanos, ¿no? O de cualquier otro ente que pueda habitar, digamos, estas regiones, ¿no? Entonces la naturaleza tiene su propia vida, su propio ritmo, su propia actuación, ¿no? Entonces actúa independientemente de los humanos y los no humanos, ¿no? Por lo tanto, los humanos no pueden controlarla, ¿no? No tienen esa facultad de tratar de controlar la naturaleza, ¿no? O como en el mundo occidental se piensa, ¿no? Tratar siempre de prevenir, controlar el tiempo, el clima, ¿no? Aquí los pueblos indígenas tienen una visión distinta, es decir, de que la naturaleza actúa por sí misma y puede ocasionar daños, puede ocasionar afectaciones, ¿no? Por lo tanto, también ellos deben prepararse, deben protegerse, porque son fuerzas incontrolables por los humanos y por estos pueblos que viven en estas regiones, ¿no? O sea, no lo pueden controlar, no están a disposición de controlar. Por lo tanto, recurren a sus propias formas, quizás formas culturales de adaptarse, ¿no? De protegerse, ¿no? De convivir frente a estos eventos que obviamente les están dañando, ¿no? Pero es una fuerza incontrolable que no está, digamos, a merced de los humanos, ¿no? Sino por el contrario, es como en muchos de los pueblos indígenas de las tierras bajas, ¿no? La naturaleza o el monte, la selva, tiene sus propios dueños, tiene sus propias deidades, las que tienen fuerzas inmanentes, las que tienen fuerzas poderosas, ¿no? De las que nos debemos aprender a convivir con estas fuerzas, ¿no? Pero obviamente también, independientemente de esa visión, obviamente les decía de que
hay cambio climático en estas regiones que por lo menos con las que estoy revisando y ¿qué está provocando? ¿No? O sea, está provocando migraciones mayoritarias, principalmente de hombres, ¿no? De manera temporal, permanente, ¿no? Que obviamente repercute en las actividades de las mujeres, en que las mujeres tienen que realizar múltiples actividades, tienen que dedicarse, además del cuidado del trabajo, del cuidado de la casa, tienen que dedicarse a las actividades agrícolas, ganaderas, ¿no? Lo que significa mayor carga laboral del trabajo, ¿no? Y no solamente desgaste físico, sino también emocional, porque obviamente también tienen que ver que la producción agrícola, ganadera, responda por lo menos a las necesidades mínimas de subsistencia de la familia, ¿no? Preocuparse por sus niños, por los abuelos, las abuelas, ¿no? Y además también tratar de organizar muchas veces las comunidades por la ausencia temporal de los hombres, ¿no? O de manera más permanente, ¿no? Y ahí asumen ciertos liderazgos pero son insuficientes porque todavía están en ese proceso de empoderarse, tomar cierta autonomía para que los liderazgos sean suficientemente reconocidos o con un reconocimiento social más amplio como para tomar decisiones mucho más fuertes, ¿no? Que les permita tener mayor resistencia, por ejemplo, a estos eventos que les ocurre, ¿no? Por lo tanto, tienen vulnerabilidades tanto familiar como comunalmente, ¿no? Y esto se acentúa más, ¿no? Por el grado de deforestación que existe en la Amazonía o en las tierras bajas de Bolivia, ¿no? Como algunas mujeres nos contaban, decía, o sea, cada vez los árboles son menos, las empresas que están alrededor de las comunidades deforestan, ¿no? Y la deforestación afecta porque dicen los árboles nos protegen, nos cuidan, pero cuando no hay árboles nos quedamos desamparadas, nos quedamos sin protección, ¿no? Y obviamente tiene que ver con todas los vientos fuertes, ¿no? Las sequías por la falta de árboles o por la deforestación, ¿no? O sea, es decir, todas estas reflexiones y estos sentimientos que ellas reflejan tienen su razón en esto, ¿no? Y además, en el caso, por ejemplo, en la región de Sirio-Nos, ¿no? Nos dicen mucha gente, bueno, los empresarios están sembrando mayoritariamente arroz y para que el arroz no produzca de buena calidad, por lo menos fumigan, ¿no? Y cuando llueve, lo que llaman ellas veneno, fluye por sus ríos y obviamente les pone en ciertas amenazas como enfermedades, ¿no? Que se sienten amenazadas porque obviamente notan el cambio o el sabor del agua, ¿no? De lo que ellas llaman este fluido de los venenos que vienen de estas empresas que están rodeando los territorios indígenas, ¿no? Bueno, por lo tanto, las familias están optando, ¿no? De alguna u otra manera para que sus hijas, ¿no? Frente a este proceso de cambio climático que en los últimos años, por lo menos en los últimos 5 años, ha generado una sequía muy fuerte en estos territorios, ¿no? Y esta sequía ha provocado obviamente la baja de la producción, la muerte de animales, ¿no? O sea, no pueden criar muchos animales y lo que también ha afectado en los temas de la recolección de frutos del monte, porque si no llueve tampoco hay una buena floración y entonces tampoco no hay los frutos y por lo tanto los animales que se alimentan de estos frutos de monte que caen y ya no producen tienen que abandonar más o alejarse más en busca de alimento, por lo tanto también no se puede conseguir lo que es animales de caza, ¿no? O sea, y obviamente esto las limita mucho en sus medios de alimentación, ¿no?
Por lo tanto, frente a esa situación, también las familias optan por tener la idea de decir, nuestras hijas tienen que estudiar, ya no tienen que tener hijos como nosotras a temprana edad, sino que tratar de esforzarse para que las hijas por lo menos terminen el bachillerato y de ahí puedan tener mayores oportunidades para migrar a las ciudades, para tener alternativas de trabajo, ¿no? Frente a la baja de productividad, o sea, a la falta de animales, ¿no? O sea, están apostando porque sus hijas también tengan mayor acceso a los niveles educativos y obviamente cuidando también los que no se embaracen para no quedar postergadas en su ideal de seguir adelante, ¿no? Entonces, obviamente, como les decía, no solamente los animales se han ido reduciendo, sino también los peces, ¿no? Que por la falta de agua hay menos cantidad, incluso hay menos variedad, ¿no? Porque hay un proceso muy importante, por ejemplo, entre los chimanes, la pesca está relacionada con su concepción de mundo, ¿no? El río es parte básicamente de donde ellos absorben gran cantidad de este nutriente que es el pescado, que les sirve básicamente para la alimentación, ¿no? Y en algunos momentos del año los peces escasean, ¿no? Y más aún todavía, ¿no? Que sienten también que hay cambios en el agua, ¿no? Y que podría estar relacionado con lo que el último estudio que hicieron, que lo presentaron el día de anteayer, si no recuerdo, ¿no? Sobre la contaminación de estas fuentes de agua por el mercurio, ¿no? Que obviamente, y en el caso de la investigación que presentaron anteayer, también afecta al pueblo chimán, ¿no? Y obviamente ellos están en esa perspectiva de decir de que incluso el sabor va cambiando, ¿no? O sea, hay aspectos que les afecta con mayor fuerza en estos territorios. Por lo tanto, o sea, si no hay alimentos, hay menos pesca, hay menos caza, hay menos recolección, ¿no? Por lo tanto, los hombres están forzados o son expulsados de su territorio por falta de recursos, ¿no? Lo que les hace tener trabajos precarios y en busca de trabajo permanente asalariado en las ciudades, ¿no? Donde habitualmente también o retornan en el momento para seguir apostando por la agricultura, en otros momentos deciden ya no volver porque aquí ya la producción ha fracasado, no hay posibilidades de continuar, entonces prefieren quedarse en las ciudades y mandar algo de dinero a las mujeres porque tampoco son trabajos precarios que no alcanzan lo suficiente como para mantenerse en la ciudad y mandar a la familia, que sí lo hacen, pero son en condiciones mínimas, por lo tanto, las mujeres también tienen que continuar apostando por la agricultura, por la ganadería, por la crianza de animales pequeños, ¿no? Que tienen que estar preocupadas constantemente por conseguir alimento, ¿no? Entonces, y obviamente ahí todas estas consecuencias tienen efectos sobre el cuerpo de las mujeres. Y ahí las mujeres nos decían que sienten cambios en su cuerpo, ¿no? Con, por ejemplo, con el intenso sol que sienten en los últimos años, ¿no? Que ha ido cambiando y cada vez es más intenso, que les provoca dolores de cabeza, que incluso les pone en riesgos en el parto, ¿no? En el caso de los sirios, no nos contaban, por ejemplo, de que en los últimos años han visto de que las mujeres tienen ya, los niños ya no los 9 meses, sino antes, ¿no? Y ellas creen que esto se debe básicamente al sol fuerte, por lo que tienen que trabajar también para mantenerse, ¿no? Entonces también tienen constantes infecciones urinarias que también son resultado de estas transformaciones del clima, de la deforestación, ¿no? Que ellas lo perciben en su propio cuerpo, ¿no? En su propio cuerpo porque piensan que es la razón por la que están siendo afectadas, ¿no? Y obviamente
En el caso de los partos, por ejemplo, en algunos que han tenido algún nivel de complicaciones, se curren ya a la atención médica moderna, a los centros de salud más cercanos para ser atendidas, ¿no? Lo que les permite, por ejemplo, garantizar de que sus niños nazcan en buenas condiciones, pero al mismo tiempo fractura de cierta manera el cuidado familiar, el cuidado de la mujer, ¿no? Por muchos pueblos indígenas, el cuidado de la mujer parturienta es muy importante dentro del hogar para el cuidado, para el parto, ¿no? Es decir, cómo el niño debe ser cuidado y cómo tiene que recibir el primer baño con la planta que le va a dar fuerza y esa fuerza le va a alimentar para constituirse un ser humano, ¿no? Entonces, todas estas concepciones de vida en torno al nacimiento también van siendo fracturadas porque obviamente ya las mujeres piensan que para salvar la vida de sus hijos también tienen que recurrir a los centros de salud, pese a toda la política intercultural médica que puede haber, todavía es insuficiente, digamos, para en dialogar en estos procesos del parto, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, las mujeres también aceptan con mayor amplitud, ¿no? O sea, adoptar, por ejemplo, métodos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, nos ha parecido muy sorprendente en algunas comunidades guaraníes donde ya no hay niños, ¿no? Prácticamente porque las mujeres dicen, no, o sea, ¿con qué vamos a mantener? ¿Con qué las vamos a tener si los animales nos mueren? Si esta sequía es enorme y que no podemos garantizar de que el alimento esté, ¿no? Entonces, o sea, no digo que esto ocurra en todo el pueblo guaraní, estoy diciendo en los lugares donde nosotros hemos trabajado en estos municipios específicos, donde obviamente por todos los datos que hemos visto, esos municipios son los más vulnerables dentro del todo el Chaco boliviano, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente eso está lo que está ocurriendo. Pero obviamente también están recurriendo a sus saberes en cuanto a las plantas medicinales, ¿no? Que les permite por lo menos enfrentar de mejor manera estos problemas que están enfrentando constantemente y cotidianamente, ¿no? Y obviamente lo que les decía un poco antes, ¿no? Es decir, las mujeres están adoptando esta idea de ya no tener hijos, precisamente porque la situación de sus cultivos es muy alarmante, ¿no? Es ver varias fotos que he mostrado de sus cultivos dañados, ¿no? De repente viene una sequía que no permite crecer, ¿no? Intentan otra vez y otra vez, no llueve, ¿no? Entonces, porque el tiempo es cambiante, no se puede, como les decía al principio, tener un control absoluto sobre el tiempo que no está dentro de la concepción de los pueblos indígenas, ¿no? Que ellos tratan obviamente con todos los saberes, los conocimientos, tratan de adaptarse a estos procesos que están pasando, ¿no? Y obviamente ahí estas estrategias que tienen, sobre todo las mujeres adolescentes, en evitar tener hijos, ¿no? O sea, proyectarse a migrar o conseguir mayores estudios, ¿no? Para no quedar tampoco postergadas, ¿no? Porque saben que también no tener suficientes recursos les posterga y les limita a continuar en una pobreza que no están dispuestas a continuar, ¿no? Pero que también ahí la comunidad, la familia está en esos procesos de apostar para enfrentar de manera mucho más propositiva, digamos, estos procesos en los que están sufriendo, ¿no? Bueno, entonces, todos estos aspectos, ¿no? Que están ocurriendo
en las comunidades básicamente son procesos que están dañando las estructuras comunitarias, las estructuras familiares, ¿no? Están también generando nuevas ideas en la juventud, principalmente en mujeres, al evitar tener más hijos, ¿no? Y al mismo tiempo generan en algunas comunidades vaciamientos, ¿no? Es decir, las comunidades quedan vacías porque tienen que moverse, tienen que ir a buscar trabajo, enfrentarse aquí, allá, ¿no? O sea, sin abandonar obviamente ese territorio que les pertenece, pero estas dinámicas obviamente están cambiando, ¿no? Y eso obviamente, lo que no significa, estos aspectos que les he mencionado, no significa que no haya formas de adaptación, formas de resiliencia, formas o nuevas adaptaciones que están teniendo los pueblos indígenas en torno a estas problemáticas que están ocurriendo en sus territorios, ¿no? O sea, no quiero afirmar eso, pero eso no lo quiero tocar en este tema por falta de tiempo, digamos, ¿no? Porque son también otras perspectivas, otras formas de adaptarse, de tener procesos de resilientes, principalmente a partir de procesos culturales, ¿no? De estas concepciones de mundo, concepciones de naturaleza, concepciones de comunidad, concepciones de vida en torno a la relación hombre, humanos, no humanos, animales, plantas, que les lleva también a tener nuevas formas de resilientes a resistir estas, ¿no? Eso, me he enfocado un poco más a plantear esta problemática que estoy viendo en estos territorios indígenas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Miguel. Vamos ahora a pasar a las preguntas. En realidad, la sesión de hoy tiene dos voces que, si bien trabajan temas que tienen mucha afinidad, cada uno lo hace desde una disciplina y desde una metodología distinta. Hay algo que queda bastante claro en ambos, es que los pueblos indígenas o las comunidades indígenas tendemos a generalizarlas y a hablar de unidades cuando en realidad ya sabemos que estamos hablando de diversidades, ¿no? De situaciones muy complejas y también muy distintas entre ellas. Eso es algo que es importante tener en cuenta porque casi siempre caemos en estas generalizaciones. Algo que también hemos podido ver es el tema de cómo se van afrontando los cambios, cómo los pueblos indígenas, hombres y mujeres, incluso los liderazgos, comienzan a construirse en función a una realidad que es cada vez más urgente y diferente, ¿no? ¿En qué medida esto se convierte en un conflicto o en qué medida también funciona como un dispositivo, un elemento para generar autonomías, para generar también autorreflexiones desde estas mismas miradas, estas sociedades? Y por supuesto el tema de los conocimientos, que es uno de los puntos centrales de estas sesiones, ¿no? Que tiene que ver con por qué nos interesa hablar básicamente desde los conocimientos que se generan en estos ámbitos, los conocimientos que se generan desde el territorio, que se enuncian desde estos espacios y que han tenido un lugar en la historia muy subalterno y que por supuesto en la actualidad tienen una gran visibilidad y también de algún modo plantean opciones para poder readecuar nuestra lectura de mundo, ¿no? Y no me refiero solamente a los espacios ni indígenas ni exclusivamente andinos, amazónicos, sino en general. Eso es algo que creo, bueno, sabemos que es un tema global. Me gustaría que tanto Lupe como Miguel, desde sus propias experiencias, nos comenten cómo ellos han visto estos cambios, ¿no? Ambos han hablado de estos cambios, sobre todo de las niñas, de los niños, desde las mujeres, las líderes o los líderes, cómo
si hay algún conflicto, cómo viven en relación a los grupos y a las sociedades con los que han trabajado, ¿no? Primero Lupe. Bueno, yo creo que lo principal es que no dejemos de cantar. Creo que el canto atrae la lluvia, atrae muchas cosas para limpieza, para conectarnos, ¿no? Yo creo que es esa voz, ¿no? Que yo creo que nos enseña muchísimo a los pueblos originarios de cantar aquí con el corazón. Creo que a veces podemos nublarnos o podemos ser apocalípticos en muchas cosas, pero tenemos que tener una visión diferente de lo que queremos hacer como seres humanos, ¿no? Y realmente los pueblos originarios tienen esa voz, tienen ese canto. Creo que estamos volviendo a nuestros orígenes, estamos volviendo a ese retorno de lo que somos. Yo creo que hay muchas acciones y muchos también inspiraciones de gente que realmente se está preocupando por este cambio, que no hay que tenerle eso, o sea, miedo, pánico, sino hay que tomar las medidas necesarias, no solamente de un nivel normativo, sino también generar políticas constructivas que unan estos lazos entre las ciudades y los pueblos originarios, y también el tema de lo que es estas áreas naturales protegidas, ¿no? Yo siento de que, bueno, mi postura, no sé si es, no, nadie tiene la verdad absoluta de nada, es generar estos sistemas integrales, ¿no? Yo siento de que todos somos un todo, ¿no? No podemos dividir espacios, sino yo creo que el ser humano siempre ha sido un ser nómade, un ser viajante, un ser transformador de diversos espacios, ¿no? Es más, los pueblos originarios son una cultura viva de caminantes, ¿no? Es más, los ríos generan también otros espacios nuevos, ¿no? Un río no se sitúa en el mismo lugar, sino va surcando otros lugares. Entonces yo creo que la naturaleza nos enseña cómo poder transformarnos, cómo poder mutar, cambiar. Y yo creo que es el canto que tenemos que volver a hacer, ¿no? Es el canto de escuchar estas nuevas políticas que se tienen que hacer para poder, pues, no digamos que podamos cambiar ese cambio climático, porque el cambio climático yo creo que con todo lo que se ha venido, con esta polución, pues tiene unos efectos, pero podemos hacer pues una visión diferente desde esa mirada pues integradora, no distanciadora, sino intercultural, y creo que se están abriendo esos caminos, así que bienvenido. Yo siempre sueño en eso y trato de ver en mis películas o en las películas que también otros directores están realizando en la Amazonía, en Latinoamérica, es generar esa unión, generar esa esperanza, generar también ese liderazgo, porque también está el cine amazónico desde los pueblos originarios. Hay bastante material que también se está compartiendo desde la mirada de ellos, y yo creo que eso realmente va a ser un cambio. Gracias, Lupe. Miguel. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Es decir, creo que los pueblos indígenas está claro, ¿no? De que no tienen un temor hacia estos procesos a este cambio climático que les afecta, les está dañando, ¿no? Sino lo ven, como decía en un principio, como algo que es incontrolable, que no está a control del humano, ¿no? Pero es importante comprender que los pueblos indígenas no viven aislados de las sociedades, del movimiento capitalista mundial, de la explotación de las necesidades de los recursos naturales, ¿no? Rodeados de empresas, rodeados de haciendas, ¿no? Que tienen otra visión de la naturaleza, que
que convivimos en un mismo país, sí, que convivimos en ciertos territorios, sí, ¿no? Y que obviamente estas otras visiones de naturaleza afectan a estas visiones de naturaleza de los pueblos indígenas, que son distintas, que tienen un desenvolvimiento diferente, ¿no? Que tratan de enfrentarlos de manera mucho más desde sus propias concepciones, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta el contexto en las que están amenazantes, ¿no? Como les decía, en el caso del norte amazónico, ¿no? Es decir, donde hay gente que interesa producir, ganar, porque la naturaleza les ha dado esa facultad de que tienen que ganar de la explotación de la naturaleza, de la siembra, ¿no? Generar riqueza, ¿no? Y mientras más exploten la naturaleza, es mucho mejor para ellos porque tienen ganancias, ¿no? Pero a costa de contaminar los ríos, a costa de contaminar, ¿no? O sea, y que también estas otras visiones de naturaleza conviven con los pueblos indígenas que tienen otras visiones de naturaleza, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Lo que no quiere decir de que los pueblos indígenas realmente recurren a sus prácticas culturales, de seguir pensando de que obviamente hay que respetar al río porque es el río el que proporciona los alimentos, ¿no? O sea, como decía la compañera, cantarle a los alimentos, cantarle a la naturaleza, ¿no? Pero la amenaza es inminente, es muy fuerte, con los que más bien nosotros deberíamos contagiarnos de estas otras visiones de naturaleza, de estas otras visiones que tienen que difundir y que tienen que servir como para enfrentar hechos colectivos en nuestros países latinoamericanos, donde enfrentamos problemáticas similares, muy parecidas, ¿no? Que se presentan tanto en toda América Latina en general, ¿no? Y también tenemos esa riqueza de los pueblos indígenas, sus distintas concepciones, sus formas de entender a la naturaleza, de convivencia, que tiene una relación mucho más interna, intensa, ¿no? Como decía, es decir, la naturaleza tiene su propia acción, tiene sus propias formas, independientemente del humano, ¿no? O sea, y actúa, ¿no? Y esas actuaciones que tiene la naturaleza son las que a veces o en muchas ocasiones son los pueblos indígenas que sí saben leerlas, que sí saben interpretarlas y que sí saben comprenderlas, y por eso en algún momento también sienten temor, pero saben también que va a actuar siempre independientemente de ellos, ¿no? Entonces creo que contagiarnos de estas otras visiones, de estas otras concepciones y de estas otras formas de adaptación o enfrentamiento a estos eventos que están ocurriendo, creo que es muy importante, ¿no? Creo que es un punto que debemos considerarlo permanentemente. Muchas gracias, Miguel. Ciertamente, como has comentado y como también hemos comentado desde hace bastante rato, hay en los últimos años, sobre todo, uno se va encontrando con estas filosofías, estas formas de entender y convivir con el medio de distintos pueblos. Está el Suma Causay, el Ain Causay, está el Tajimat Pujut, ¿no? O el Kametsasay, que todas estas ideas de buen vivir, ¿no? Todas estas propuestas que se enuncian desde los liderazgos, ya sea Aguajún, Ashánica, y que tienen que ver con retomar o ahondar en la mirada de cómo se ha relacionado el hombre y la mujer amazónica o la mujer indígena con su medio, ¿no? Y principalmente esta necesidad de entenderlo todo como algo interconectado, como lo has mencionado. Eso es algo que creo que se convierte en una verdad de perogrullo en los últimos años. Lo que es bastante complejo es cómo
ver que eso se traduzca en políticas públicas, efectivamente. Allí ya comienzan a presentarse las incongruencias, porque hay una visibilidad enorme en los últimos años de las diversas identidades, desde las artes visuales, pero también hay una cada vez mayor inequidad, ¿no? Es decir, hay una paradoja enorme en estas lecturas y creo que esta mesa y estas mesas que hemos tenido buscan precisamente reflexionar en torno a ello, ¿no? En torno a cómo o desde dónde estamos, bueno, nosotros, los colegas que han estado en las mesas anteriores, pretendiendo hacer visibles estas problemáticas. Yo quisiera que Lupe y después Miguel también comenten sobre esta situación que a veces es, si bien esta mesa se llama Fruturos, porque efectivamente sí hay una mirada de futuro enorme, ¿no? O sea, sí tenemos, creo que muchos y muchas aspiraciones, hay muchos activismos, hay la necesidad definitiva de buscar un cambio, pero también hay una mirada crítica indudablemente de todo lo que pasa. Entonces, me gustaría que comenten algo al respecto, de acuerdo a lo que ustedes consideren conveniente, ¿no? O sea, no les voy a exigir una mirada crítica, pero sí que tenga que ver con las problemáticas que ustedes se han enfrentado en sus propias labores, básicamente, ¿no? Adelante. Bueno, acá hay algo muy interesante que ha dicho el colega, ¿no? Acerca de generar ciertos puentes, ¿no? De conocimiento que yo siento de que no son escuchados, ¿no? Hay cierta visibilidad en las artes, hay cierta visibilidad en políticas que van desde la academia, desde los estudiosos, pero todavía no hay un compromiso, ¿no? Siento de que esta parte todavía no está conectada, ¿no? Estas políticas que justamente hablas, Maru, ¿no? En la realidad, pues no se practican, ¿no? Yo en todas las caminatas que he estado en la montaña, en diversos pueblos, ¿no? Veo pues este vacío, ¿no? Este tipo de abandono que realmente no es pues un abandono político, sino es un tema también de cómo sentirse autónomos y cómo se dice empoderados para poder liderar estos procesos como pueblos, ¿no? Y siento de que también hay mucha inversión, ¿no? Hay mucho infiltramiento, ¿no? También de estos espacios. Entonces, yo creo que hay que pensar muchísimo, ¿no? Cómo estas políticas pues se ajusten a una realidad misma, ¿no? Una realidad que yo creo que se puede generar un cambio y que las artes pues tienen ese canal inspirador, ¿no? Creo que a veces el cine tiene esa conexión de irnos a otros mundos porque bueno, así es, creo que nuestro ser, ¿no? De viajar, pero yo creo que es volver a crear estas historias que nos conecten con nosotros mismos como cultura y saber entenderlas de una mirada diferente. Yo creo que podemos entendernos con eso, ¿no? Con las historias y saber de que esto es un ser viviente, o sea, nosotros somos un organismo vivo dentro de otro organismo vivo, ¿no? Y no podemos diferenciar las ciudades con los pueblos, con estas áreas, ¿cómo se llama? Con estas áreas que son las áreas naturales o protegidas, ¿no? Comunales o... No, es como somos una simbiosis, o sea, somos realmente un todo. Yo creo que la solución es generar una nueva política global que sea un sistema globalizado. No podemos proteger una parte, tenemos que proteger todo, desde el lugar donde nosotros como ciudadanos estamos, ¿no? Eh, en sí, el lugar donde nos plantemos o donde estemos en ciudad es un lugar
también sagrado. Es un lugar donde nosotros vivimos, pero también generamos pues este canal de conexión con el otro, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos diferenciar, creo que esas diferencias generan muchas brechas y lo que tenemos que generar son estos lazos, ¿no? Yo tengo una propuesta desde mucho tiempo que espero se pueda llegar a nivel latinoamericano de hacer estas postales audiovisuales, estos puentes entre las ciudades y los pueblos, de generarnos, de que no somos diferentes, de que tenemos ese canal humano. Y yo creo que eso es algo que tenemos que sembrar ahora en estos nuevos niños, porque son ellos que también van a liderar, ¿no? Yo siento de que sí, hay muchas historias fantásticas, ¿no? De otros planetas, pero somos de este planeta, es el que tenemos que ver, es este planeta el que tenemos que reconocer y tenemos que sanar. O sea, sanando nosotros mismos es realmente lo que vamos a sanar este planeta, porque de aquí yo creo que tenemos que generar un cambio, no necesariamente en una tecnología, sino tenemos que generar un cambio en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, no generar este divisionismo, sino generar esas postales de comunicación que a veces un celular no puede llegar, sino son miradas de la existencia del otro. Y yo creo que eso es realmente lo que habla el compañero y estamos hablando y seguiremos hablando de estos temas porque siento de que todavía la parte humana de la convivencia es un tema que realmente no ha sido evolucionado. La tecnología o el sistema de las industrias, todo ha llegado a niveles que muy grandes, pero el sistema humano, o sea, el sistema de cómo entender al otro, todavía es algo que tenemos que seguir trabajándolo, ¿no? Entonces, los pueblos originarios tienen una convivencia en la maloca. ¿Tú lo has vivido, Maru? Tiene también su inversión en el bosque y no es fácil para ellos también eso. Y tenemos que escucharlos y verlos a ellos realmente también, que ellos son tan humanos como nosotros y que nosotros somos tan humanos y no por vivir en una ciudad, nosotros no podemos ser políticas que sean realmente conectoras y realmente justas para todos, ¿no? Yo creo que el clima, la naturaleza nos está hablando y y yo siento de que nuestro canto de sentirnos totalmente en un proceso intercultural, no en un papel, sino realmente en una acción de vernos y escucharnos. Gracias. Muchas gracias, Lupe. Miguel, adelante, por favor. Sí, yo creo que es pertinente, ¿no? La pregunta, es decir, ¿cómo construimos futuros posibles? Y construir futuros posibles significa también hacer un esfuerzo enorme por tener estas diferentes visiones, estas diferentes cosmovisiones, cosmogonías del mundo, ¿no? Y aprender, o esto de lo que la colega también decía que me parece ahí muy pertinente, es decir, cómo escuchamos a la naturaleza, cómo la oímos, cómo podemos hablar con ella, ¿no? Creo que esa enseñanza de los pueblos indígenas, de cómo oímos a la naturaleza, de cómo hablamos con la naturaleza, de cómo escuchamos a la naturaleza, ¿no? Y qué es lo que ella nos dice, ¿no? Y qué nos demanda, ¿no? Porque actúa independientemente de los humanos. Creo que es un aspecto muy importante como para entender y para proponer propuestas de estos tejidos de las sociedades nacionales latinoamericanas con los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, estos entretejidos que nos permitan apostar por una convivencia en un lugar y en un espacio o dentro de la madre tierra, que podría llamarse, o dentro de la naturaleza, dentro del bosque, ¿no? Es decir, que somos parte de algo y al ser parte de algo es necesario comprometerse con ese algo, ¿no? Y por eso es importante, es decir, si escuchamos, si aprendemos a escuchar
las voces de la naturaleza, si escuchamos lo que nos dice, lo que nos demanda, lo que se niega, lo que reclama, ¿no? Creo que podríamos establecer mecanismos de diálogo, de propuestas, ¿no? Porque las propuestas se deben realizar, se deben hacer escuchando estas otras perspectivas y escuchando lo que tiene que decir, ¿no? Es decir, retornar quizás a lo que el mundo más racional abandonado, es decir, cuando los dioses podían hablar a las personas y podían decirles qué podían hacer, ¿no? Y lo mismo nos están diciendo los pueblos indígenas, escuchar a la naturaleza, ¿no? Oírla, hablar con ella para hacer nuestras acciones, ¿no? Y si entendemos eso, si somos capaces de comprender en nuestra racionalidad para proponer cosas, creo que puede ser un futuro posible a construir, a hacer. Creo que estos aspectos nos tienen que llamar a la reflexión, a cómo nosotros apuntamos a hacer estas propuestas, y creo que lo que vimos hoy con la colega a partir del arte, a partir de mostrar esta escenografía de otras visiones, de otros mundos, ¿no? Creo que es muy importante. Yo coincido plenamente de que el arte, la visualidad, ¿no? Con esto de ahora de las tecnologías, del mundo de las redes, creo que puede ser un mecanismo muy importante como para tejer y articular conocimientos distintos y proponer propuestas, y de que estas voces distintas que podrían ser quizás minoritarias en algunos países latinoamericanos o mayoritarias en el caso nuestro, lanzarlas hacia afuera y construir y proponer algo para un mundo común, ¿no? Y ese mundo común es también una lucha común, por lo que tenemos que luchar y hacerlo permanentemente. Creo que, y eso es la construcción de un futuro posible, ¿no? No solamente deseable, sino posible. Creo que por ahí apostaría un poco a esta ruta que podría ser interesante de seguir y continuar. Y creo que estos espacios, como ustedes proponen aquí en el Centro Cultural de España, ¿no? Creo que permite eso, ¿no? O sea, un poco socializar, expandir estas otras ideas, estas otras propuestas que te permitan tener diálogos y propuestas también alternativas, porque solamente con el diálogo se construyen alternativas posibles y también conocimiento posible para pensar este futuro que es nuestro también, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ambos por sus preguntas. Yo también me quedo pensando en lo que ustedes han comentado, y algo que hemos podido ver en estos días está vinculado a los conocimientos, ¿no? Al conocimiento de las plantas, a este tipo de comunicación que ha existido y que existe todavía básicamente en los pueblos originarios, y cómo todo esto no ha tenido una incorporación adecuada al ámbito en general, voy a decir académico, pero me refiero cómo no ha sido adecuadamente incorporada en la, digamos, en la cultura hegemónica, ¿no? O cómo ha sido apropiada por la cultura hegemónica, mejor dicho. Y eso también nos hace pensar en este vínculo que siempre desafortunadamente existe entre pueblos originarios y pobreza, o pueblos originarios y discriminación, y es seguramente una de las cosas que más nos enseña cuando estamos trabajando, cuando estamos vinculados a estas sociedades, o incluso si estamos inmersas en estas sociedades, ¿no? El tema de cómo estructuralmente se ha ido
negando en algunos casos el seguir hablando una lengua, ¿no? En los últimos años se recupera, por supuesto, pero ha habido una serie de políticas desde ese punto de vista muy agresivas, ¿no? Y esto no ha cambiado tampoco radicalmente, ¿no? Es decir, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo una mirada colonizadora de los conocimientos. En general, las disciplinas científicas, de las ciencias naturales, reconocen cada vez más la importancia de, por ejemplo, de los vegetalistas y de los hombres y mujeres que tienen esta cualidad de haber aprendido, ¿no?, por generaciones de este universo de las plantas, pero sigue habiendo allí una suerte todavía de quiebre, ¿no? Es utópico hablar de un conocimiento intercultural, es algo que termina siendo solamente una idea positiva, o sí estamos conduciéndonos hacia una posible mirada intercultural, sobre todo en la construcción de nuestros maneras de entender, de comprender, y de producir conocimiento, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay tantos modelos y que todavía se privilegia uno, a pesar de todo lo que nosotros vemos. No sé qué piensan al respecto, ¿no? Bueno, qué importante, de verdad, Maru, lo que mencionas, ¿no? Se me vino algo en la cabeza de algo que siempre, yo creo que en toda la familia se comparte sobre la plantita de la abuela, ¿no? Lo que siempre encuentras en el huerto, encuentras, ¿no?, en esa parte de calor que siempre hay en una generación, en una familia, que es la memoria, ¿no? Justo estoy viendo un proyecto, ¿no?, ya cocinándolo, digamos, ¿no?, sobre el tema de las curanderas. Yo siento que es una memoria muy sagrada, como lo mencionas, que es un reflejo del ser humano realmente, de poder curarse, ¿no? De poder tener ese conocimiento, de poder tener, como se dice, no solamente unas plantas, sino saber qué propiedades, qué formas se tienen que consumir. Porque sabemos de que pues en este mundo ya un poco más ¿no?, occidentalizado y también con el tema ya mecanizado por el tema de los químicos, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que dietar, hay muchas cosas que se tienen que guardar, ¿no? Entonces, no solamente es consumir la plata, sino también tener un respeto por ella, ¿no? Y saber cómo hacerlo. Y es este tipo de proyecto que a mí realmente me toca muchísimo, de tener una memoria visual, pero también emocional de las abuelas, ¿no? Y que son las abuelas no solamente de pueblos originarios, sino también mestizas que están en ese canal, porque justo visitando a una amiga, ¿no?, que tiene un huertito, yo dije, wow, me sorprendía de que un espacio tan pequeño podía tener esa virtud de encontrarte todo, ¿no? Es como un pequeño paraíso, ¿no? Entonces, sabemos la importancia de estas plantas, sabemos las memorias perdidas que se han tenido, ¿no? Generacionalmente por muchas abuelas, que yo creo que es algo que es en este momento primordial, porque viene una generación que a veces eso ya no ha sido escuchado o ya no ha sido practicado, ¿no? Yo he estado en varias comunidades y he estado muy afortunada de poder compartir con abuelas, con madres, con sus prácticas, ¿no? Y yo digo, levantarse tan temprano, acarrear el agua, preparar los alimentos, y la forma como lo hacen con esa delicadeza, ¿no?, y esa fuerza al mismo tiempo para lograr pues tener ese tipo de elixir, que yo podría decir, ¿no?,
que es el tema cuando sacan estas bebidas de la yuca dulce, ¿no? Yo digo, eso es un tema de sanación también, que a veces eso ya se va perdiendo y que realmente ya los hijos no lo practican. Pero yo tuve la fortuna de estar con las madres, con las abuelas y poder saber que ese conocimiento todavía está vivo. Entonces hay un registro de memoria muy, muy importante que se tiene que hacer y liderar a nivel latinoamericano. Yo creo que los cineastas o la gente realizadora tienen una gran misión, ¿no? De no solamente contar historias fantásticas, sino también historias reales que se vuelven tan fantásticas, realmente porque vives con ellas y te generan esa sensación de que en un momento eso se siga practicando porque realmente estas plantas a mí me salvaron la vida. Yo hice un viaje por la zona de Purús hace muchos años, ¿no? Y en esa travesía tuvimos que surcar, ¿no? Una quebrada con, bueno, hay momentos de bajada de, como se dice, de las aguas, ¿no? En esas temporadas y bueno, nos tocó pues surcar con piedras, con palos y con todo. Y yo tuve un malestar realmente que casi estaba al punto de irme a la otra, ¿no? Por una infección estomacal. Y hubo un abuelo de esa zona, ¿no? Que también era cazador, era un guardaparque, ¿no? Pero era un abuelo que me dio una planta, ¿no? Una planta, un brebaje especial, me dijo, con eso vas a poder salvarte. La verdad es que ni con la medicina tradicional no me hacía nada y yo estaba en un momento bastante de deshidratación y estábamos muy lejos de cualquier poza, o realmente estábamos muy inmersos, ¿no? Un espacio que realmente siempre te pide una exigencia física y tomar ese brebaje realmente salvó mi vida. Entonces, para mí, yo siento que yo estoy comprometida con eso, ¿no? De haber podido vivir esa experiencia de que una planta pueda salvarte la vida, yo creo que es algo muy importante. Y para mí yo creerlo, yo sí creía y creo que eso también es una parte de curación, de creer en la planta, en la medicina y saber de que eso puede no solamente salvar tu vida, sino también saber de que eso tú lo puedes transmitir y puedes decir sí, sí es verdad, sí. Una planta pues tiene una vida realmente que cura muchos, muchos, muchos males y puede hacer de que un pueblo pues pueda tener ese merecimiento, esa parte realmente de valorización. Así que bueno, ese proyecto de curanderas, yo espero que pueda nacer pronto, que pueda tener ese camino, ¿no? Y que se puedan escuchar las voces de las madres y de las abuelas, y por qué no de las hijas también. Gracias. Gracias, Lupe. Ahora le doy el paso a Miguel. Miguel. Creo que tu pregunta es interesante, ¿no? Porque obviamente planteas y dices si es posible un conocimiento intercultural, ¿no? Y el ejemplo que das de las plantas me parece muy pertinente, ¿no? Porque aquí en Bolivia, por ejemplo, lo vimos con el COVID, ¿no? O sea, el COVID te generó una crisis sanitaria fuerte, intensa, muy dura en Bolivia, ¿no? Y mucha gente recurrió a las plantas tradicionales, recurrió a esa memoria que estaba no olvidada, porque eso hemos visto, no olvidada, sino que muy soterrada, ¿no? Y privilegiando otros conocimientos de la medicina más moderna, podríamos decir, ¿no? Pero de repente emergen estos nuevos conocimientos, estos nuevos saberes, ¿no? Que irrumpen en una crisis donde la gente recurre a este tipo de conocimientos, ¿no? Se recurren a los parientes, a los abuelos, a las abuelas, o sea, se llama, se consulta, ¿no? Y se empieza a consumir las plantas,
¿no? Y esto, o sea, muestra que, o sea, que puede ser posible un conocimiento intercultural, ¿no? Pero lo que nos enseña también es de que a veces surgen de procesos de crisis, ¿no? Las crisis provocan estas emergencias, provocan estas irrupciones de otros conocimientos, ¿no? Pero antes que irrumpan nuevas crisis, desastres, podríamos decir. O sea, sería interesante construir estos conocimientos interculturales a través de recuperar, porque todo este conocimiento de los pueblos indígenas, sobre todo del manejo de las plantas, de estos otros conocimientos, del manejo de la política, del manejo de la economía, están aquí, están presentes, solamente que no se los ha tomado mucho en cuenta, ¿no? Pero hay formas de cómo resuelven los conflictos, de formas de cómo establecen relaciones económicas a su propio estilo, a su propia, en estas relaciones globales, están presentes. Y estos saberes de las plantas tradicionales que no están olvidadas, no están abandonadas, ¿no? Por el contrario, están presentes y los pueblos indígenas pueden dar fe de eso, de esa vivencia, de esa existencia que están presentes aquí y de alguna otra manera también influyen con su conocimiento y nos dan posibilidades de vida. Creo que este ejemplo, en el caso que pongo de Bolivia, creo que es muy importante retomarlo, ¿no? Porque obviamente nos ha mostrado estas capacidades de diálogo intercultural, de cómo curarnos, cómo restablecernos, cómo enfrentar problemáticas globales como la crisis del COVID, ¿no? Que han puesto en evidencia estas manifestaciones y estos otros conocimientos que nos han permitido resistir, ¿no? Y ha sido importante, ¿no? Pese que en algún momento el gobierno en ese momento, o sea, decían que no, o sea, no funcionaba este tipo de medicinas y era absurdo pensar en eso, ¿no? Que obviamente hay esas ideas, pero nos damos cuenta que también hay, o sea, estas disrupciones y que la gente a través de experimentar, aprender también el conocimiento de los otros a través de estos, de que no hay alternativas y estas te pueden salvar, o sea, establecen esos puentes, esos mecanismos de diálogo que te permiten potenciarte, salvar tu vida, ampliar tus posibilidades. Creo que sí es posible, ¿no? Pero lo que yo pienso es de que no esperar a que haya así manifestaciones de crisis fatales en el mundo o en el planeta para retornar a pensar esto, ¿no? Sino que hay que apostar y hay que ir construyendo para esto que lo tenemos, que está ahí presente, pero que muchas veces no se lo considera, no se lo valora, ¿no? Pero que están presentes, ¿no? En las memorias, en las historias de los pueblos de manera constante. Muchas gracias, Miguel. Quisiera saber si es que el público tiene alguna pregunta que hacerle a los dos expositores, por si acaso, si es que por ahí hay alguien que quiera preguntar algo, o allá, en La Paz. Muy bien. Allá. Sí, el tema del conocimiento que, bueno, es bastante complejo, sobre todo porque siempre, casi siempre, la mayoría de saberes indígenas, por decirlo de algún modo, es incorporada, mediada por una voz autorizada, ¿no? Es decir, eso casi siempre llega a nosotros después de tener esa intermediación. Y en los últimos años hay una serie de voces indígenas importantes
que desde distintos lugares han logrado enunciar sus propias problemáticas, sus propias reflexiones, y eso es algo que indudablemente ha generado uno de los cambios que son bastante visibles, ¿no? Pero sin duda todavía en ese sentido hay muchísimos pendientes, ¿no? En el campo del audiovisual y del cine, Lupe, tú has comentado que en las regiones hay una serie de protagonismos también y de nuevos realizadores, ¿no? Incluso tú misma has logrado hacer talleres en distintas regiones. Quizá podrías hablar algo para terminar de esas experiencias. Y Miguel también, para cerrar con esta mesa, hablar de sus experiencias dentro ya de tu trabajo en las comunidades, ¿no? Sí, bueno, esas experiencias que se han hecho, pues, digamos, en gran parte de la Amazonía, entre Pucallpa, Tarapoto, Chachapoyas, ¿no? Es un lugar andino-amazónico, ¿no? Se han podido plasmar ciertas historias, ¿no? Yo siempre siento o creo de que los niños, ¿no? Pues tienen esa virtud, no solamente en la imaginación, sino también de empoderarse y liderar también cambios, ¿no? Y superar miedos. En esas historias no solamente trabajas la parte cognitiva, sino también emocional, ¿no? Y yo creo que siempre un niño hay ciertos temores de hacer algo nuevo, o de saber escribir, o de saber dibujar, o de saber plasmar con ciertas tecnologías. Puede ser un celular o puede ser una cámara fotográfica. Es romper esa barrera. Y yo creo que estas experiencias de contar historias de animales, de mascotas, de las vivencias, ¿no? Y también de esa parte mitológica, ¿no? Porque los padres también se hacen partícipes creando con sus hijos, pues, ¿no? Y también participando en los cortos, ¿no? Creo que eso es importante, esta unión que a veces los padres no dejan a sus hijos en el colegio y ahora no, ahora ellos están en esa parte de vivir una filmación, de vivir un rodaje, de que los padres e hijos pues compartan una vivencia. Para mí eso es algo maravilloso y que siento que en los pueblos originarios se hacen, porque siempre hay el acompañamiento de la chacra, acompañamiento en el monte, acompañamiento en tener un conocimiento del padre o de la madre, ¿no? Entonces eso es importante, y siento de que este trabajo mancomunado de padres y hijos, de madres y hijos en los cortos, en los proyectos que se han hecho en estos talleres, para mí ha sido satisfactorio, ¿no? No todos los padres han ido, me hubiera gustado que todos vayan. Yo creo que los que más comprometidos, ¿no? Están ahí, pero siento de que ese trabajo, pues, de estos talleres de cine que van a cruzar las fronteras, porque ese tema de no solamente hacerlo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, para que se genere este proyecto de las postales audiovisuales, que son estos canales de romper estas fronteras, porque el tema amazónico no está dividido, no está dividido por digamos, por un mapa, sino es que están enlazados a través de los ríos, están atravesados a través de caminatas en el monte, entonces no hay una marcación. Y son estas postales que queremos crear en estos talleres, de que crucen, pues que Latinoamérica realmente sea unida, y que ya estas fronteras no sean pues una materia de no estar conectados, sino de una conectividad, ¿no? Entonces, yo creo que esta experiencia que hemos tenido acá en la Amazonía se van a pasar a toda bioma amazónico que realmente vincula a muchos países, ¿no? Y Bolivia es uno de ellos realmente porque tiene una Amazonía
muy hermosa, ¿no? Aparte de esa conexión andina que tenemos, con Bolivia también hay eso. Entonces, es importante pues este trabajo que queremos realizar a nivel latinoamericano con estos talleres y bueno, estos cortos. Esperamos generar un festival, ¿no? Porque yo creo que es un festival de niños, porque todos los cortos son producidos por ellos y esperamos lanzarlos, todos estos cortos y con los nuevos que se van a ir realizando, ¿no? Y bueno, feliz de poder compartirles ya las próximas, los próximos estrenos de este festival de cortos que hemos realizado durante estos años. Gracias. Muchas gracias, Lupe. Miguel, adelante, por favor. Sí, yo creo que las convivencias, las experiencias que podemos tener con los pueblos indígenas de las tierras bajas en Bolivia, por lo menos, creo que tiene que ser más permanente, ¿no? O sea, creo que nos falta mucho por seguir conociendo y aprendiendo, ¿no? Porque es todo un aprender, todo un conocer, es decir, o sea, cómo poder escuchar la naturaleza, ¿no? Es decir, cómo cantar a una planta para que se desarrolle, o sea, es decir, es un aprendizaje, ¿no? Y eso no lo puedes aprender desde la comodidad, desde el confort, ¿no? Sino es necesario, ¿no? Convivir, estar, ¿no? En estos lugares donde la gente vive, sufre, pasa, ríe, o sea, también son estas experiencias que son importantes para tejer estos diálogos y expandir estos conocimientos distintos, diferentes, que pueden ser complementarios con los otros conocimientos que podamos tener. Creo que recorrer, escuchar al río, cómo se manifiesta, cómo se expresa, es muy importante y eso no lo haces desde la comodidad, sino es necesario transitar, ¿no? Recorrer, mirar, ver, ¿no? Y también a volver a mirar, volver a aprender a mirar, a observar, a volver a aprender a escuchar, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Y como, como le decía en este ejemplo de cuando los niños nacen y les lavan con cierta planta, ¿no? Es decir, cómo la planta te puede transmitir una fuerza para que te puedas constituir como humano, ¿no? Y te da vitalidad, te da fuerza. Todos estos aprendizajes son muy importantes para tejer, establecer estos relacionamientos. Creo que estas visiones o estas alternativas desde el arte, desde la visualidad, creo que es una alternativa muy importante que se puede retomar o sea, practicarla o hacerla con mayor incidencia, creo que es importante, ¿no? Yo creo que estamos en ese proceso y creo que ahí, ¿no? O sea, a enriquecer nuestras experiencias constantes a partir también de nuestras miradas distintas y enriquecedoras que podrían contribuir en algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo también aprovecho para agradecer. Ya cerramos este coloquio. Esta es la tercera sesión. Hemos tenido voces muy diversas de distintas generaciones. Hemos trabajado y sobre todo aprendido de distintos temas que a los que han podido escuchar hemos estado con Sonalí Tuesta. Voy a mencionarlas rápidamente. Irma Tuesta, Eli Linares de La Paz, Elena Valera, la artista, Alejandro Barrientos. Hemos estado también con Elías Caurey, John Edowes, Gabriel Indalicio, Franz Vaca, bueno, yo iría con Lupe y con Miguel Canaza, ¿no? Y también Marishori Samaniego estuvo con nosotros. Ha sido enriquecedor, tantas voces, tantas reflexiones, después de tanto tiempo además poder haber podido conectar con distintas personas. Creo que este es uno de los encuentros más interesantes que se han podido hacer desde mi punto de vista porque hemos podido
escucharnos, ¿no? A través del sistema del internet con los colegas y con los amigos de La Paz, que es algo que así nomás no hemos podido realizar, así es que estamos muy agradecidos. Hay muchas enseñanzas, hay muchos aprendizajes, principalmente el tema del equilibrio, de la reciprocidad, de esta mirada colectiva, esta mirada que conecta el mundo que tienen los pueblos originarios. También de no olvidar que existen una serie de problemáticas y pendientes que tenemos que atender desde nuestras propias posibilidades. Y algo que me ha parecido extraordinario es poder haber escuchado, haber podido escuchar a mujeres y hombres que están haciendo cambios importantes por sus comunidades y por sus propias disciplinas, ¿no? Y en general por la sociedad. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Ana, a Mauri. Ana, muchísimas gracias. También a Lucía. Sin ellas esto no hubiera podido realizarse. Por supuesto, a todas las personas que están detrás de este evento y muy buenas noches y muchas gracias.